Buenos días, soy el doctor Franklin Peralta, médico psiquiatra, y vamos a realizar el día de hoy la segunda parte de la revisión de los tópicos de psiquiatría para el examen de residentado médico. Bien, nuestra agenda para el día de hoy son trastornos de alimentación que tienen cierta aparición en los exámenes, sobre todo los últimos exámenes, sobre todo diferenciar entre tema de bulimia o anorexia, que es muy importante, no solo en la parte del examen, sino también en la parte clínica. Vas a toparte con este tipo de diagnósticos. Los trastornos por uso de sustancias, muy preguntados, sobre todo alcoholismo, cocaína. Puede también haber preguntas relacionadas a incluso hasta heroína, o opioides, también marihuana. Medicina psicosomática es un tópico muy importante porque en la práctica clínica vas a tener muchos pacientes que van a venir por síndromes dolorosos o síndromes, digamos, con síntomas médicos, entre comillas, que después de un descarte necesario, clínico y de laboratorio, no se encuentra ninguna evidencia de enfermedad física, ¿no? Entonces, estos trastornos van a estar generalmente en primera línea, van a estar llegando a atención primaria, medicina general o a las especialidades mucho antes que entre a psiquiatría. Los trastornos neurocognitivos, temas de demencia son muy importantes, muy preguntados, y también los síndromes confusionales. Trastorno de personalidad, muy preguntado, sobre todo el trastorno de personalidad límite, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta las clasificaciones y los síntomas y signos que se presentan en estas alteraciones. Y finalmente, suicidio, un tema muy preguntado y es una de las causas de muerte más frecuentes por trastornos psiquiátricos, sobre todo depresión. Y es algo que tenemos que remarcar, siempre viene en los exámenes también. Bien, vamos a iniciar entonces como trastorno de alimentación. Vamos de lleno. Bueno, los trastornos de alimentación son cualquier alteración en las conductas, pensamientos o emociones dirigidas hacia el acto de alimentarse, ¿no? Entre los cuales pueden haber alteraciones cognitivas, por ejemplo, sentirse que estamos muy elevados en el peso, a pesar de no estarlo. Podemos tener personas muy delgadas que tienen miedo de subir de peso o que se perciben aún con sobrepeso a pesar de estar delgadas. Hay mucho temor a la descalificación personal o la descalificación del medio, del entorno, con respecto a su peso o a su contextura. Y esto se acompaña de conductas que atentan contra el proceso natural de alimentarse, ¿no? Y traen consecuencias no solamente psicológicas, sino también para la salud física. Uno de estos trastornos es la anorexia nerviosa. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista, digamos, categorial por ahora, ¿no? Porque esto es importante que entiendan, lo estamos haciendo como una estructura básica para que puedas resolver los exámenes y los casos clínicos que te vienen en los exámenes. Sí les invito, por favor, a profundizar en las lecturas de estos casos, ¿no es cierto? Porque son temas muy interesantes, ¿ya? Entonces, el enfoque que vamos a hacer ahorita es ver los criterios y analizarlos. Entonces, cuando nosotros definimos anorexia nerviosa, según el DSM-5, según el CIE-10 y ahora el CIE-11, cuando hay sobre todo una restricción en la ingesta energética. Es decir, la paciente sabe claramente qué alimentos tienen tantas cantidades de kilocalorías. Generalmente están pendientes de esto, están midiendo en sus balancitas, están calculando. No es nada extraño que estas personas tengan ciertos rasgos de personalidad obsesiva o anancástica, perfeccionista. Son muy metódicas. Entonces, están muy pendientes de la restricción energética, ¿no es cierto? Van a estar muy alertas a lo que comen y cuando no puedan esconder esto, van a preferir comer solas o van a empezar a esconder comida o van a empezar también con otras conductas para, en caso no haber podido evitar la ingesta, pues gastar de manera rápida el componente kilocalórico, ¿no? También viene el otro tema de que es el peso inferior al mínimo normal. Generalmente en anorexia o tienen o peso normal o mínimo al normal. Es muy frecuente. Esto lo diferencia, por ejemplo, con la bulimia. Bulimia, gente puede tener peso normal o el peso un poquito mayor,
¿Ya? En anorexia generalmente por las restricciones que padecen, ingresan a una desnutrición calórico-proteica. Entonces vamos a encontrar generalmente esto como una distinción entre otros trastornos de alimentación. Y el miedo intenso a ganar de peso o a engordar. Miren claramente, no solo es a ganar de peso o a engordar, o sea, puede estar la paciente, por ejemplo, en peso normal y tiene miedo a engordar. O incluso estar con un peso muy por debajo, digamos con un IMC 13 o 15, y aún así tiene miedo de subir de peso, aunque lleguemos a un IMC 16, 17. O sea, no tanto es el tema de estar con sobrepeso o engordar, sino el miedo incluso a ganar, aunque sea un solo kilo, aunque sea solo 100 miligramos. Están muy pendientes de eso. No es nada extraño que tengan conductas compulsivas de estar constantemente pesándose, constantemente midiéndose, ¿no? Eso es algo que sucede en ellas. Y la alteración de la autopercepción de peso y constitución está alterada, ¿no? Claramente, si entramos nosotros en internet, buscamos anorexia y vamos a ver muchos cuadros característicos en los cuales encontramos a pacientes muy delgadas, viéndose en el espejo como pacientes con mucho sobrepeso, ¿no? No es nada extraño también que tengan otro tipo de alteraciones somatomórficas, o sea, de la alteración de la percepción del cuerpo, ¿no? Pueden sentirse que son muy narizonas, muy orejonas, y están muy pendientes incluso de realizarse cirugías, ¿no? Sucede bastante este tipo de alteración que muchos ya han estado catalogándolo incluso en el orden incluso de los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? Hay bastante obsesión por no subir de peso o por bajar, y la compulsión es todas esas maniobras conductuales y emocionales para restringir o para purgar este ingreso calórico. Bien, entonces, si estos síntomas están presentes en la paciente y están mínimo 3 de estos síntomas mínimo por 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos ya considerando que es un trastorno de anorexia. El tiempo es importante. Hay personas que pueden entrar en síndromes anorexiformes, ¿no? Es decir, por situaciones X, pueden entrar en estos síntomas, pero los criterios dicen claramente que mínimo 3 meses con estos síntomas para ya estar catalogando como un trastorno alimentario tipo anorexia. Lo clasificamos también en el tipo restrictivo y en el tipo de atracones o purgas. Restrictivo implica que la paciente va a hacer sobre todo dietas demasiado severas, muy prolongadas, ¿no es cierto? Incluso que hasta le puede traer problemas médicos de emergencia, ¿no? Ingresan por deshidratación o alteraciones hidroeléctricas, ¿no? Y está la tipo atracones y purgas, en los cuales puede haber momentos en los cuales haya los llamados atracones, ¿no? Que es la pérdida de control e ingesta de comida de manera muy desproporcionada, ¿no es cierto? Rápida. Y la posterior purga, que puede ser con vómitos, diuréticos, laxantes o ejercicio excesivo, ¿no? Generalmente el más frecuente es la restrictiva y no tan frecuente la tipo atracones y purgas. La clasificaremos también en lo que es severidad de acuerdo al índice de masa corporal. Ustedes ven claramente ahí, leve está en mayores de 17 hasta lo normal, ¿no? Mayor de 20, que es ahí no estamos hablando de anorexia. Moderado entre 16 y 17, grave entre 15 y 16 y extremo menos de 15. Generalmente grave y extremo tienen que ser evaluados en unidad hospitalaria porque el paciente corre riesgo de descompensarse. Uno de los trastornos que también trae más problemas de muerte, no por suicidio, sino por descompensación médica, es la anorexia, ¿no? Cobra bastantes vidas y generalmente es por arritmias o por trastornos hidroelectrolíticos severos. Muy frecuente en edad de inicio entre los 14 y 18 años, generalmente en la adolescencia, la primera juventud, mucho más en mujeres, como ven la prevalencia puede llegar hasta 20 a 10, o sea, 20 a 10 a 1, ¿no? O sea, por cada 20 mujeres, un varón. Hemos tenido casos de pacientes varones con anorexia, ¿no es cierto? A veces mucho más frecuente en pacientes que se identifican como mujeres, ¿no? O que tienen cierto grado de feminidad, ¿no? Y dentro de ellos es mucho más frecuente, pero también puede haber digamos, pacientes varones que se identifican como varones en una poca cantidad, sobre todo si tienen también algún trastorno de personalidad asociado, como TLP, por ejemplo. Entonces, generalmente la prevalencia llega, como ven, entre 0.5 y 1%.
es casi similar a la esquizofrenia, ¿no? No es tan infrecuente, aumenta mucho más ahora con el tema audiovisual, las dietas, las modas, el estándar de belleza social, cultural, ¿no? En las épocas de los 90 era más que todo por las modelos, por los digamos, actores, actrices. En esta época hemos visto muchos casos, sobre todo seguidores, por ejemplo, de las bandas de BTS o K-pop, ¿no? Las pacientes, las señoritas del K-pop, las asiáticas son delgadas por constitución, y aparte de eso hacen sus dietas. Entonces, para una persona latina, para una persona peruana, es otro tipo de constitución, y esto de alguna manera pues les trae a muchos fans, a muchas personas que estén en riesgo de padecer esto, una imagen poco flexible e inalcanzable en muchos casos, ¿no? No está mal consumir música ni consumir un estilo de moda. El tema es que entre la difusión y el status quo de lo que es la definición de belleza, no hay un orden claro, ¿no? Entonces, muchos adolescentes, muchos jóvenes pueden pensar que esta situación es un paradigma, ¿no? Es el modelo a seguir, ¿no? Por eso es importante mucho la educación y la enseñanza del amor propio, la autoestima, desde tempranas etapas. Generalmente muchos de estos pacientes viven en ambientes de poca valoración o mucha crítica, tanto familiar como en el colegio, y entonces para ser aceptadas buscan un ideal de belleza que les permita ser incorporadas en un ambiente social, y el no tener esto a veces involucra pues un temor, un miedo, ¿no? Por eso se vuelve compulsivo y se vuelve pues mórbido, ¿no? Entonces, generalmente vamos a ver esto frecuentemente en países desarrollados y sobre todo también en capitales de países no desarrollados, ¿no? Es uno de los trastornos que más comorbilidades trae. Ustedes claramente saben y han estudiado, la desnutrición calórico-proteica genera muchos problemas en toda la economía del ser humano, ¿no? Y también dentro de esto va a traer algunos trastornos también psiquiátricos, ¿no? No es nada infrecuente que sean muy comórbidos con trastornos del ánimo, con trastornos de ansiedad y también con trastornos de adicciones, ¿ya? Entonces, siempre que tenemos una paciente, descartamos estos trastornos como protocolo, porque tenemos que tratarlos, ¿no? Muchas veces son aquellos que pueden precipitar en otros decesos más severos. Por ejemplo, si tiene depresión, es más probable que tenga un suicidio, ¿no? En cuanto a la etiología, hay muchos factores. Tiene que ver a veces con situaciones relacionadas a procesos en las vías serotoninérgicas, algunos lo dicen, en alteraciones en el centro del apetito, ¿no? Algunos manifiestan que estos cerebros en pacientes de anorexia tienen mucha capacidad de control y restricción de ciertos impulsos, ¿no? Es decir, tienen una abundante capacidad de poder controlar, por ejemplo, el apetito, y también tiene una importante incapacidad para poder sentir el placer con el alimento, ¿no? Se ha visto estas modificaciones a nivel del cerebro, ¿no? Los cuales están avanzando en los estudios. No se ha visto todavía una etiopatología adecuada, pero mucho tiene que ver y se está sospechando que, aparte de los factores genéticos, ambientales, familiares y personales, está el tema también de que el cerebro empieza a entrar en esta disfunción por la misma desnutrición. Tanto es así que parte del tratamiento fundamental para esos pacientes es la realimentación, la renutrición. Se ha visto claramente que en pacientes con desnutrición, la capacidad de flexibilidad cognitiva, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de flexibilizarse ante nuevos cambios es difícil. Entonces, hacerle psicoterapia a esta persona es muy, muy difícil, es muy frustrante, recaen constantemente. Y esto tiene que ver no solo por factores psicológicos, sino también por factores biológicos, ¿no? Hay
alteraciones en las redes neuronales que están siendo desnutridas, que están siendo disminuidas en sus sinapsis, en sus neurotransmisores. Por lo tanto, tenemos que tener material para que el cerebro funcione de manera adecuada. Así que eso es algo que no se está enfocando de manera correcta, al menos en nuestra realidad. Hay pocos lugares que brindan un tratamiento completo para anorexia. A veces solo se centran en la parte psicológica, en la parte psiquiátrica, pero en la parte de lo que es la alimentación es bien difícil. Con pocos especialistas en nutrición, en renutrición para estos casos, y en hospitales, pabellones de medicina o de pediatría que no quieren abordar estos casos o finalmente solo llaman a psiquiatría. Ese es el problema más severo. La parte privada tiene algunos lugares, ¿no es cierto?, que lamentablemente no tienen a veces una supervisión adecuada con respecto a los protocolos que se deben manejar según la evidencia. Entonces estamos ante una situación que lo más recomendable es diagnosticarla con anticipación y prevenirla, porque cuando ya se complica es muy difícil. Sobre todo también importante en lo que son las complicaciones, sobre todo el tema de evitar, cuando una persona está desnutrida, no puedes alimentarla con las mismas necesidades calórico-proteicas, sino puedes generar el famoso síndrome de realimentación, el cual puede traer paradójicamente alteraciones hidroelectrolíticas, arritmias y falla hepática e incluso la muerte. Entonces, estos pacientes tienen que tener una adecuada renutrición con menores cantidades de aporte kilocalórico hasta que poco a poco el sistema vaya estabilizándose y siempre bajo monitoreo cardiológico, endocrinológico y pediátrico en caso de adolescentes y medicina interna en caso de adultos, ¿no es cierto? También en la etiología ya habíamos hablado de los factores ambientales, ¿no? Las modas, el status quo de belleza, ¿no? En estas pacientes, de alguna otra forma, también es importante la familia, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de la madre anorexígena, ¿no? Una madre con mucha crítica, con mucha sobrevaloración de la imagen personal, con mucho sobrecontrol de todos los aspectos de la menor, que en algún momento se desconfiguran y llegan a ser parte, no la causa principal, sino parte de este problema. Ahora, con las complicaciones médicas, todo paciente que es evaluado por cualquier médico tiene la obligación de diagnosticar anorexia y de, a su vez, hacer el trabajo en su área. Como ven, vamos a encontrar una paciente con signos de demasiada desnutrición. Vamos a ver la bradicárdica, con hipotermia, con ortostatismo, ¿no?, en la presión arterial. Vamos a verla también de una otra manera muy abrigada, con alopecia, con alteraciones de repente en las mucosas, ¿no es cierto? Vamos a verla pálida, ¿no?, por la anemia. La vamos a ver muy delgada y muy frágil, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que descartar generalmente esto, ¿no? Vamos a verla con atrofia muscular, la vamos a ver con, pues, incluso a lo que se le llama aparición de un vello muy delgado, ¿no?, en todo el cuerpo, ¿no? Que generalmente se da porque justamente hay desnutrición. A nivel cardiovascular, buscar por favor arritmias, buscar alteraciones sobre todo en el gasto cardíaco. A nivel renal puede haber por justamente poca perfusión, una azoemia perrenal. Hematológico, anemia, leucopenia. En gastrointestinal ya lo saben muy bien. El no utilizar el estómago va a producir gastroparesia, va a producir un estreñimiento crónico, va a producir úlceras, gastritis, reflujo gastroesofágico por los vómitos y por el hecho de no avanzar con el alimento. Y esto, cuando intentemos realimentarla, nos va a atajar en nuestro tratamiento. La paciente se va a sentir llena, plena, embotada, se va a sentir muy, de alguna otra manera, con mucha náusea porque no avanza el alimento. Eso es el padecimiento que a veces lo podemos confundir con que no quiere comer, sino que como no usa su sistema gastrointestinal, la paciente ingresa alimento y el alimento no avanza y genera pues plenitud y molestia, reflujo, ¿no? Vamos a tener que darle un tratamiento también en la parte gastrointestinal.
A nivel metabólico, a la orden del día, alteraciones, ustedes saben muy bien, los vómitos pueden traer alteraciones metabólicas, ¿no? Y el no ingresar ciertos tipos de digamos, de alimentos también va a traer alteraciones. Y a nivel endocrino, sobre todo, vamos a ver cómo la desnutrición causa pues, el fracaso del sistema endocrino. Y vamos a ver muchos pacientes con amenorrea y con algunas alteraciones también hormonales adicionales, ¿no? Vamos a tener problemas en la tiroides, vamos a tener aumento del cortisol, que es la hormona del estrés. Obviamente, la paciente está en un estrés crónico. Y esto de acá, obviamente, saben muy bien, ¿no? Que si el cortisol aumenta, como lo habíamos visto en depresión, puede haber un estado proinflamatorio, porque por una disregulación, digamos, generalizada, y esto va a generar, pues, obviamente, mayor proinflamación y mayor destrucción cerebral. En diagnósticos diferenciales siempre vamos a tener a la par con, por ejemplo, una depresión. En la depresión también puede haber hiporexia, pero no es que no tienen apetito porque no quieren subir de peso, tienen miedo, sino porque no hay simplemente apetito, ¿no? Condiciones médicas que tenemos que descartar, obviamente. Un cáncer, a veces las encontramos así también, ¿no? Con un poco apetito, pero no es porque tiene miedo de subir de peso o porque tiene una alteración en su imagen personal. En esquizofrenia, algunas paranoides no quieren comer porque piensan que les han puesto veneno, ¿no? Entonces ahí vemos una idea delirante en contrarrestación de pues, una idea de querer subir de peso, ¿no? Y bulimia nerviosa, ahí le hemos dicho lo más importante es que en bulimia tienen el peso a veces normal o elevado y son más los atracones que las restricciones, ¿no? Casi no hay restricciones en bulimia. Bien. Tratamiento, ya lo dijimos, sobre todo esto, restaurar el estado nutricional. Ese es el tratamiento. Muchos estamos confundiendo que solamente vamos al paciente a darle terapia psicológica. En un paciente con desnutrición crónica, con poca flexibilidad cognitiva, con problemas en la memoria, en la atención, la psicoterapia va a ser muy insignificante en su intervención. Necesitamos que esos sistemas cerebrales estén ok para que la psicoterapia se dé, sobre todo la cognitiva. Vamos a tener que ser bastante conductuales al inicio. Por eso, algunos lugares tienen hospitales de día, algunos lugares como, por ejemplo, Chile, como Brasil, México y España tienen hospitales de día. El paciente va todo el día, está haciendo terapias y obviamente se está controlando claramente el proceso de comer, el proceso de ir tantas veces al baño, ¿no? Generalmente nosotros decimos que solo ir al baño cuando sea muy necesario y por supervisión, porque en ese momento aprovechan para purgarse o para ingerir mucha agua. Algunos comen, por ejemplo, bastante papel para sentir la sensación de llenura, o comen a veces hasta algodón. Un montón de situaciones que tienen que ser controladas en un ambiente, pues obviamente estructurado como un hospital de día, ¿no? Y en la noche ya se van a dormir. Y en casos muy severos ya tiene que ser una hospitalización para restaurar el sistema nutricional, y a veces, en muchos casos, el paciente no desea, entra en crisis y va a tener que ser, a veces en contra de su voluntad, eso sí, con autorización de la familia, para empezar una nutrición por vía, digamos, por sonda nasogástrica, en casos muy extremos, obviamente. Ya son los casos en los que ya la vida está en juego y tenemos que intervenir. Psicoterapia cognitivo-conductual, sobre todo. También podemos utilizar otras terapias, sobre todo la psicodinámica es muy importante, o la terapia familiar en adolescentes. Tiene incluso tanta intensidad y tanta fuerza de la terapia familiar en adolescentes con anorexia, tanto como una terapia personal, incluso hasta más a veces. Eso dice la evidencia. Para que veamos cómo el componente familiar ha sido a veces uno de los factores fundamentales en que ciertas conductas, pensamientos y emociones no se regulen de manera correcta por un mal aprendizaje y que se estén perpetuando, ¿no? De alguna otra manera, el decirle, estás gordita, deberías ser más delgada, o tu prima está más delgada, o el decirle solamente, no, gordita, flaquita, ¿no? Esos temas están ahí inconscientemente en la familia. Si nosotros podemos eso modificarlo y llevarlo a otro nivel, pues obviamente los pacientes van a evolucionar mejor. No hay un fármaco para este tratamiento en anorexia, no hay un fármaco. Lo que ya hemos dicho, el tema es la renutrición, psicoterapia, y sí podríamos estar tratando los
trastornos más frecuentes. Uno de ellos, los más frecuentes, es la depresión, ¿no es cierto? Como ya hemos visto. Así que si se van a utilizar antidepresivos o ansiolíticos, sería para tratar las comorbilidades, ¿ya? Inductores del apetito no están aprobados y no son recomendados porque pueden traer mayor crisis, mayor angustia a la persona que empieza con mayor apetito y pues no es lo más adecuado, va a tener muchas crisis. Ahora vamos a pasar a lo que es bulimia. En bulimia vemos claramente más que todo son los episodios recurrentes de atracones. ¿Atracones qué son? Son ingestiones de cantidades excesivas de comida superior a lo usual y hay una sensación de pérdida de control, ¿ya? Todos alguna vez hemos tenido un atracón, ¿ya? Eso es cierto. Alguna vez hemos tenido un atracón de comida. Nos hemos ido a un buffet o de repente, yo qué sé, hemos estado con mucho apetito, lo hemos hecho. Ese se llama atracón. Pero estos son en bulimia muy frecuentes y ya son con pérdida de control. O sea, el paciente no puede dejar de comer. Llegan a extremos incluso de que puede llegar a incluso a una distensión abdominal muy severa, a vómitos por la sobredistensión. Y la paciente, después de haber realizado este acto impulsivo, pues empieza a tener bastante, arrepentimiento, ¿no? Y ahí es donde empiezan a ver los comportamientos compensatorios, los cuales pueden ser utilización de laxantes, diuréticos, realizarse vómitos o hacer extendidas sesiones de actividad física. ¿Sí? Entonces, y esto sumado a la autoevaluación influida por el peso, que también lo tiene, ¿no es cierto? Esos criterios son muy importantes en bulimia. Entonces, al menos debe tener una vez por semana, mínimo por 3 meses. O sea, debe tener esto de acá, al menos una vez por semana en mínimo 3 meses. También el criterio de 3 meses. Muchas personas han tenido sus episodios de bulimia, tipo bulimia, ¿no es cierto?, por temporadas, ¿no? Pero finalmente puede resolverse esto en 3 meses. Después de 3 meses, estadísticamente ya está demostrado que ya se comporta como un trastorno, ¿no? Y entonces, en este caso, acuérdense claramente, son los atracones y las conductas compensatorias, que también puede haber en anorexia, lo hemos dicho, pero no es lo más principal. En cambio, en bulimia sí lo es, ¿no? Restricción casi imposible que haya en bulimia. Que bulimia pueda pasar a anorexia o que anorexia pueda pasar a bulimia también se ha visto, ¿no? Eso depende de muchos factores. Entonces, tenemos que estar atentos a las condiciones. A veces la vemos que bien, ya nos está dando atracones, pero de repente está yéndose hacia el otro extremo, está bajando mucho de peso, hay que tener mucho cuidado. Esto lo clasificamos en la severidad como leve, moderado, grave, extremo, de acuerdo a la cantidad de episodios de purgas. ¿Por qué nos interesan más las purgas que los atracones? Porque las purgas van a traer deterioro en el estado de salud de la persona. Vomitar frecuentemente, ¿qué puede traer? ¿Qué alteración a nivel del esófago puede pasar cuando una persona vomita frecuentemente? Malorivice, ¿no? Y no es nada infrecuente, ¿no? Sumado, obviamente, también a que va a tener alteraciones en la mucosa oral, va a tener problemas con la dentina, va a tener problemas respiratorios, va a tener problemas nutricionales, etcétera. Un montón de problemas adicionales, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de episodios por semana nos dice la gravedad, siendo leve de 1 a 3 episodios y siendo hasta extremo 14 episodios por semana, digamos 2 por día, ¿no? Aunque puede ser hasta los 14 en un día, por ejemplo, ¿no? A veces la paciente está tranquila y de un momento a otro discute con la pareja y se da sus 14 episodios en un solo día, ¿no? Entonces, entre la prevalencia es un poquito más, de 1 a 4%, sobre todo en mujeres, ¿ya? Y el inicio generalmente es en la adultez temprana, es decir, generalmente entre la juventud y entrando ya a la adultez es un poquito mayor el inicio, aunque no es tampoco imposible que aparezca en los adolescentes, ¿sí? Pero más que todo en la adultez, y también es más frecuente en las mujeres que los varones. También es mucho más frecuente en personas que tienen muchos rasgos de impulsividad. Más que todo las pacientes con bulimia, sus rasgos son impulsivos. Pueden ser TLP, pueden ser pacientes con, dentro del clúster B, que vamos a ver más adelante, en donde la impulsividad justamente gana y por eso vienen los atracones, ¿no? Es la pérdida de control. En cambio, en la anorexia es el sobrecontrol, más bien. Complicaciones médicas a la orden del día, metabólicas, saben bien, va a haber acidosis, alcalosis, renales va a haber azoemia, cardiovascular, arritmias,
dentales, gastrointestinales y a nivel de músculo esquelético, obviamente. Entonces, acá también el tratamiento tiene que pasar por un conjunto de intervenciones multidisciplinarias, entre las que van a estar el psiquiatra, el psicólogo, los terapeutas ocupacionales, van a estar la familia con la terapia familiar, va a estar también el médico internista o el médico pediatra, ¿no es cierto? Y sobre todo una nutricionista entrenada en estos casos. O nutricionista varón también, no hay problema en ese sentido. Diagnósticos diferenciales también pueden entrar, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que es la anorexia nerviosa, a veces, por ejemplo, doctor, está con atracones, pero fíjate bien en el peso, ¿no? Y qué otras conductas restrictivas está teniendo, porque generalmente en bulimia no va a haber tanta restricción, más atracones. Segundo lugar, hay síndromes, por ejemplo, en los cuales hay alteraciones orgánicos cerebrales, por ejemplo, los lóbulos temporales medios, en los cuales puede haber hiperoralidad. No es nada extraño que haya hiperoralidad e hipersexualidad en lesiones temporofrontales, ¿ya? Y obviamente los pacientes empiezan con hiperfagia e empiezan con hipersexualidad, ¿no es cierto? Se psicopatizan, se animalizan, ¿no? Por perder los frenos. Igual en algunas demencias también pueden pasar eso, ¿no? Sobre todo las subcorticales, las frontotemporales, hay que tener mucho cuidado porque los pacientes no tienen problemas a veces tanto de la memoria, sino problemas más que todo conductuales y emocionales. Bien, otro síndrome, el de Klein-Levin, ¿no? En el cual hay una disfunción, al parecer, en el hipotálamo, hipófisis, en el sistema hipotálamo-hipófisis, y obviamente ahí se controla el tema del centro del apetito. Y entonces va a tener bastante hipersonia y también hiperfagia y hipersexualidad. Son también temas que tenemos que descartar dentro del estudio de estos casos, ¿no? Y en el trastorno límite de personalidad, pues también puede haber mucha impulsividad por momentos, ¿no? Pero por eso tenemos que clasificar el tema de que, por ejemplo, una paciente con TLP puede tener estos momentos, pero no llegan a los 3 meses. Cuando ya llegan más de 3 meses y tiene mínimo, como hemos dicho, un episodio a la semana, ya podemos estar hablando de 2 trastornos, ¿no? TLP con bulimia. Tratamiento, terapia cognitivo-conductual, terapia psicodinámica, terapia familiar también es posible, ¿no es cierto? Sobre todo en adolescentes, más que todo en adultos ya es más que todo terapia cognitivo-conductual. Y en estos casos sí podemos utilizar algunos medicamentos para lo que son los atracones. Para esa pérdida de impulso, de control de los impulsos, podemos utilizar fluoxetina a altas dosis, generalmente 60 miligramos, dosis antidepresiva 20 miligramos, dosis ansiosa para ansiedad 20 miligramos, dosis para el TOC 60 miligramos, dosis para de repente otros trastornos como estrés postraumático 40 miligramos a 60, pero dosis para lo que es bulimia pues tiene que llegar a 60. ¿Por qué? Porque no es tanto la serotonina de repente el que va a cumplir este efecto, sino otros factores como también tiene efecto la serotonina en los receptores 2C serotoninérgicos, y también a grandes dosis es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Y la noradrenalina también viene a veces en su conjunto con vesículas. En las vesículas de la noradrenalina puede estar dopamina. Y claramente el aumento de adrenalina y dopamina disminuye el apetito en los centros del hambre. Por eso que necesitamos altas dosis en estos casos. En dosis bajas no vamos a activar eso, ¿ya? Y también en otros centros del hambre, sobre todo en las que tienen que ver con el neuropéptido Y o células de la Gouti, el topiramato detiene el estímulo del apetito, ¿no? En cambio, en las células de las melanocortinas, la dopamina inhibe el apetito. Bien, trastornos por atracones. Este es otro trastorno importante que tenemos que saber. Hay trastornos en los cuales solamente hay atracones, nada más, pero no hay alteraciones en su imagen personal o después del atracón no quieren purgarse. Simplemente no pueden dejar de tener atracones. Muy frecuentemente, entonces, el paciente come mucho más que los demás, llega hasta comer solo porque ingiere bastantes cantidades, ¿no? Se va al Kentucky, se compra 3 porciones grandes, se compra 3 gaseosas de 3 litros, ¿no es cierto? 3, 4 hamburguesas y se va a su casa y se empiezan los atracones. Lo van a ver, ahora se está viendo, incluso hay canales en los cuales hay personas que comen bastante, no sé si ustedes lo han visto, ¿no? Ahí tenemos el famoso nicocado, búsquenlo, ¿ya? Es un paciente que haya pasado desde la restricción de una dieta
en años anteriores la persona era vegana, se ha ido al extremo de la obesidad. Entonces, sus sesiones de YouTube involucran 30 minutos en los cuales él se graba comiendo, ¿no? Y comiendo no cualquier cosa, grandes cantidades calórico-proteicas combinadas, ¿no? Y en exceso, ¿no? Que a cualquier persona le caería mal, ¿no? Y entonces, bueno, y él se acepta como es y está feliz como está, ¿no? De alguna otra manera, ¿no? O sea, se puede sentir a veces triste, avergonzado, pero no tiene temor a engordar, ni está muy frecuentemente influido su valoración por el peso. Mínimo, tiene que estar 3 de estas características para pensar que estamos ante un trastorno por atracones. También hay otro trastorno de atracones nocturno, que solo los atracones pasan en la noche. Todo el día a veces no comen, pero en la noche vienen y se dan duro. Eso también es importante tenerlo en cuenta. También hay otro tipo de, digamos, trastorno de restricción alimentaria, que es como una anorexia, pero tampoco no tienen problema con su peso, solamente tienen mucha animadversión a ciertas comidas. Es decir, por ejemplo, restringen, no voy a comer nada de carbohidratos, no porque no quiero subir de peso ni porque me autovaloro mal, simplemente no quiero comerlo. Ese es otro trastorno que también ya está visto, especificado en el DSM-5 y también en el CIE-11 incluso, ¿no? Entonces tenemos estos aspectos en los cuales puede haber restricción sin alteración de la imagen personal, restricción con la alteración de la imagen personal, atracones con la alteración de la imagen personal y atracones sin la alteración de la imagen personal. Bien. Entonces, lo que más tienen que ustedes saber para el examen es sobre todo bulimia y anorexia. Trastorno de atracones generalmente no viene mucho. En la epidemiología, miren, es muy frecuente, casi 25% en pacientes con obesidad. Entonces, detrás de cada paciente que venga con obesidad, no solamente descarten un problema endocrinológico, sino también el problema psiquiátrico. Muchos de estos pacientes pueden tener este trastorno por atracones. Y obviamente involucra, pues obviamente, factores también psicológicos, farmacológicos, psicodinámicos. Y acá podemos utilizar, por ejemplo, hasta anfetaminas, ¿no? La lisdesanfetamina ha sido aprobado en el decenio pasado justamente para esos trastornos, ¿no? Es un tipo de anfetamina que se da puntualmente para estos casos en los cuales hay atracones. Y solo atracones, ¿no? Entonces, terapia cognitivo-conductual, también podemos utilizar algunas terapias que nos ayuden a estar en el presente, a regular las emociones, a aceptar ciertas cosas. Y le podemos utilizar en farmacoterapia cualquiera que pueda de alguna otra manera disminuir los atracones también, ¿no? Hemos dicho ya, ¿no? Sertralina, fluvoxamina es dual. Perdón, es otro, no es dual, sino es un serotoninérgico puro. Puede ayudar bastante a controlar algunos aspectos de impulsividad, sobre todo, ¿correcto? Topiramato ya hemos explicado por qué, y las anfetaminas en este caso sí, ¿no es cierto? ¿Por qué no utilizaríamos anfetaminas en bulimia? Mucho riesgo de abuso por sustancias. Acuérdense que en bulimia tienen personalidades a veces impulsivas, ¿no? Mucho riesgo de abuso y aparte las alteraciones, digamos, por los vómitos que traen problemas cardiovasculares y todo lo demás, con una anfetamina ahí puede sucederte una arritmia peor, pues, ¿no? Algunas series en Netflix que parodian el aspecto, el tema de la anorexia, sería importante que lo vean, ¿sí? Para que lo grafiquen y lo tengan bien, digamos, remarcado, sobre todo en los puntos importantes. Vamos a ir a lo que son preguntas y respuestas. En el examen residentado 2014, ¿cuál es el criterio cardinal de bulimia nerviosa? Acá están diciendo atracones, ¿no? La alternativa, ¿qué dicen? ¿Alguien dice alguna otra cosa? ¿Qué dicen en el chat? Por acá están diciendo atracones. Bien, efectivamente, son los atracones, ¿ya? Le hemos dicho, ¿no? Mira, es una pregunta así, tan sencilla, ¿no? Un puntito que te puede servir para ganar a una gran cantidad de colegas, ¿no? Una plaza, sobre todo. Mujer joven con pérdida de apetito y no quiere ganar peso. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Claro, ustedes me dirán, doctor, pero faltan datos. Claro, pero centrémonos, cuando te faltan datos, centrémonos en las alternativas y en lo que tienes acá.
pérdida de apetito y no quiere ganar peso. Ya, desde ahí ya dices, esto no es una pérdida de apetito por el ánimo, no es una depresión, nada, sino acá no quiere ganar de peso. Entonces, ¿en cuál de las alteraciones el paciente generalmente se restringe, pierde el apetito? Le he dicho porque hay mucha restricción y no quiere ganar de peso. ¿En cuál de estos sería? Anorexia nerviosa, así es, ¿ya? La ortorexia es justamente esas personas que solo quieren comer una cosa y no otra, y por eso se pueden desnutrir, ¿no? Piensan, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Las carnes tienen, no sé, carcinógenos, no los voy a comer, después entran con una alteración, una desnutrición por vitamina B12 y otras cosas, ¿no? En lo que es anorexia nerviosa, perdón, acá no está mal esto, anorexia inversa, es anorexia nerviosa por si acaso, ¿ya? Anorexia inversa es la llamada vigorexia, ¿ya? La vigorexia, es decir, el paciente más bien empieza a querer ganar masa muscular y a comer cualquier situación que pueda, cualquier nutriente que pueda aumentar su masa muscular y nunca se siente satisfecho con su imagen personal. O sea, por más que saque músculos, constantemente está queriendo sacar más y más y más y eso se convierte también en otro problema, ¿no es cierto? Que generalmente termina con hasta el uso de anabólicos y todo lo demás. El síndrome de alimentación nocturna o atracones nocturnos serían atracones, no se presenta acá. Tampoco pues, anorexia inversa. Y lo que es bulimia también son puro atracones y más bien el peso está elevado. Así que acá la alternativa correcta es lo que es anorexia nerviosa. Acá había un error en la remarcación, ¿no? Entonces, muy bien por ustedes. Alternativa C, anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa que se presenta en la adolescencia se caracteriza ¿por qué? ¿Ya? Habíamos hablado de algunos temas. Acompañarse de adinamia, o sea que el paciente está totalmente pues, quieto, no puede moverse, apático, o ser predominantemente en varones, o tener mayor incidencia en estratos económicos bajos, o presentarse en cualquier nivel socioeconómico, o episodios recurrentes de atracones. Bien, entonces en este caso es importante remarcar lo siguiente. Los adolescentes más bien hacen grandes, como todavía no han llegado o no han tenido tanto tiempo de estar desnutridos, grandes sesiones extenuantes de ejercicio. Más bien son muy activos. No es nada extraño que vayan a gimnasios, corran y estén adelante. En cambio, la persona ya adulta, que ha tenido mucho tiempo con anorexia, ya está en una desnutrición crónica y difícil que haga una actividad física adicional. Está muy debilitada. Y ya saben muy bien que es un trastorno más predominante en las mujeres, no en los varones. ¿Mayor incidencia en estratos económicos bajos? No, esto es algo generalizado. Hay anorexia en pobreza, en clase media y en clase alta. Más bien se presenta en cualquier estrato socioeconómico y los episodios recurrentes de atracones pueden estar presentes. ¿No? Ya hemos dicho que en anorexia puede haberlos. Generalmente en la adolescencia mucho más todavía porque están a la par con el querer pues, controlar todo lo necesario en caso de que haya una oportunidad, ¿no? No es nada extraño. A veces se compran una bolsa de pan, se compran una bolsa de caramelos o de chocolates y todo eso se lo acaban en una sola, ¿no? Y más tarde están vomitando. Niña de 15 años de edad se somete desde hace 4 meses a pérdida de peso mediante dietas restrictivas por aludir sobrepeso, ¿no? Expresa miedo intenso a volverse obesa, ausencia de 3 ciclos menstruales consecutivos. Al examen la vemos pálida, fría, índice de masa corporal 13, frecuencia cardíaca 50, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico más probable aquí? Ya contestaron. ¿Qué dicen? ¿Qué alternativa me dicen? La A. Ajá, correcto. Anorexia, ¿no? Saben muy bien que el hipertiroidismo puede producir, yo qué sé, a veces algunos baja el apetito, yo qué sé, pero es un tema orgánico cerebral. Síndrome de mala absorción no tiene nada que ver, simplemente no absorbe los nutrientes y pues obviamente más bien quieres estar nutrido, no tienes problema con tu imagen personal. Los cánceres o las alteraciones del estado del ánimo disminuyen el apetito, pero no por alteración de la imagen personal o porque quiere miedo de subir de peso, ¿no? Entonces, en este caso, es el tema de anorexia nerviosa, ¿ya? Anorexia nerviosa es la alternativa, ¿bien? Estaban preguntando en la pregunta anterior cuál es la respuesta. En la anterior es presentarse en cualquier nivel socioeconómico, ¿sí? La anorexia se presenta en cualquier nivel socioeconómico y
ya ven, son restricciones, alteraciones y miedo de subir de peso, ¿no? Y en este caso incluso, ¿en qué estado está? ¿En qué grado, qué gravedad tiene? Ya no solo está severa, ya no digo grave, sino severa ya, ¿no es cierto? Y está en 13, ¿no es cierto? Está a punto de colapsar, mira, está bradicárdica, ha tenido alteraciones ya en órganos importantes. Adolescente de 15 años que presenta baja de peso, lanugo. El lanugo es el término para ese vello corporal bien delgado que sale cuando hay mucha desnutrición. Interrupción de la menstruación, lesión del esmalte dental y callosidad en dorso de dedos, que es el signo de Russell. ¿Ya? O sea, la paciente es que mucho tiempo se provocan el vómito, ¿no es cierto? Tanto tiempo hacen esto que al hacer la arcada, generalmente con los incisivos superiores, raspan el dorso de la mano y como es de manera frecuente, se forma un callito acá, ¿no? Que es el signo de Russell, para las grandes vomitadoras, digamos, ¿no? Entonces, acude a consulta muy abrigada. Miren claramente, adolescente, baja de peso, abrigada, ¿no? Hipotermia, ¿no? Y aparte hay claramente un síndrome consuntivo, ¿no es cierto? Y vemos que vomita bastante, ¿no? Entonces, ¿qué diagnóstico sería acá? ¿Qué alternativa? La A, ¿no es cierto? Bulimia, no, es que vomita mucho, pero mira, el peso está muy bajo y si tiene un peso muy, muy bajo, está con hipotermia y aparte está con, ya no tiene ciclos menstruales. Psicosis, no vemos ideas delirantes ni tampoco vemos pseudopercepciones, no vemos tristeza, ideación suicida, insomnio. Y hipertiroidismo tendríamos que tener otros aspectos adicionales, ¿no? Entonces ahí la alternativa correcta es anorexia nerviosa. En este caso, bueno, también, ¿no? Vemos que ya está así, ¿no? Puede estar incluso entre grave, ¿no es cierto?, a moderada. Adolescente de 14 años que los padres advierten que consume grandes cantidades de alimento, encuentran laxantes en su cuarto y la adolescente se queja de que no puede controlar el apetito. ¿Cuál sería el diagnóstico? Ya, algunos están diciendo acá y acá también en el chat. Claro, lo importante es acá remarcar lo siguiente. Ya, sí, mujer, debe ser mujer, ¿no es cierto? 14 años, adolescente, no es tan frecuente pero ahí en esa edad, pero bueno, se está presentando. Y sobre todo esto, mira, no puede controlar el apetito y aparte de eso, grandes cantidades de alimento. ¿Eso cómo se llama? Atracones. ¿Y después qué sigue? ¿Qué usa? ¿Qué son? Conductas purgativas, ¿no es cierto? Entonces ya está, ya tenemos acá. Acá no, puede haber una fobia a ganar el peso, pero no es todos los criterios, pues, ¿no? No vemos acá manía y depresión, tampoco vemos mucha preocupación, insomnio, etc. Y pica es comer ciertas cosas que normalmente no son alimento, ¿no? Por ejemplo, comer tiza de las paredes, comer tierra, comer piedritas, que algunos tienen ese tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, en este caso, bulimia nerviosa. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es trastorno por uso de sustancias. El trastorno por uso de sustancias es algo bien preguntado y tenemos que prestar bastante atención. Para empezar, las sustancias que tenemos y que más frecuentemente utilizamos, ¿no? Alcohol, ¿no? Cafeína, cannabis, alucinógenos, inhalantes, ¿no es cierto? Muy utilizados. También están de alguna otra forma los opioides, los sedantes hipnóticos, los estimulantes, tabaco y los esteroides anabólicos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que sabernos? Sobre todo alcoholismo, ¿ya? Lo que es cannabis, en parte lo que es alucinógenos, no estamos muy exentos de esto, se dan casos y lo vas a ver, ¿ya? Inhalantes, actualmente no está siendo tan frecuente, pero hubo una época muy fuerte en los 90 en que habían los llamados pirañitas, ¿no? Los cuales consumían, ¿no? Es económico y es el que más deterioro cognitivo causa. Los opioides, la crisis de los opioides está severa en África, en países de primer mundo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que ya han visto, ¿no? Si quieren ver zombies de verdad, vean los que son adictos a ketamina. ¿Ya? Entonces, de alguna otra manera, tenemos que saberlo porque en cualquier momento esto se va a disparar también acá. Y no es nada infrecuente que no sepamos tener protocolos del dolor. Si van a ser anestesiólogos, si van a ser, por favor, cirujanos, sigan los protocolos del dolor. Igual le digo también a los odontólogos, ¿no? O sea, manejemos el dolor de acuerdo a lo que tiene que ser,
¿no? No, pero solo me das paracetamol, a veces se queja el paciente, pero tenemos que manejar de acuerdo a esto, porque si nos vamos de frente a opioides, tenemos mucho riesgo de hacer una adicción, pues iatrogénica en este caso, ¿no? Y, ojo, el síndrome de abstinencia para los opioides, uno de los síntomas es el dolor. Entonces, a veces viene en emergencia, por favor, me duele, póngame mi tramadol. No tanto porque en realidad le está doliendo por la causa primigenia, sino porque está con un síndrome de abstinencia, ¿no? Y eso es lo que pasa. Hemos visto gente que incluso se ha lanzado, ha peleado con las enfermeras, ha peleado con los médicos, con tal de que le den su dosis o con tal de que le den su recetita, ¿no? Ya le dan la recetita, se desaparecen y con esa recetita le puede durar un tiempo, ¿no? Y también los farmacéuticos en ese caso también despachan sin ese criterio. Mucho cuidado. Son una de las adicciones más severas y más complicadas de tratar. Nosotros no tenemos acá en el país, no poseemos, por ejemplo, metadona, algunos análogos que ayudan a descender esto. Es un tratamiento que se va a tener que traer de afuera y no está realmente al alcance de todos. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Los estimulantes como anfetaminas, cocaína, sobre todo acá muy frecuente, y sobre todo mucho más frecuente también ahora en adolescentes, en jóvenes, ¿sí? Tabaco, ni qué decir, ha disminuido relativamente, pero todavía está presente, ¿sí? Bien, entonces, para decir que una persona tiene un trastorno por consumo, muchas personas te van a preguntar, doctor, yo no soy adicto, o yo no tengo un problema con tal sustancia. Entonces, esos criterios tienes que tenerlo presente. ¿Cómo tú vas a definir que una persona tiene un problema, un trastorno por uso de sustancias? Es cuando en un lapso de 12 meses, el paciente, por ejemplo, por usar esa sustancia, no hace las actividades que debe hacer, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, es docente, varias veces no ha ido a las clases, o ha venido drogado, o ha venido en abstinencia, ¿no es cierto? O tenía que recoger a la hija del colegio, no fue a recogerla porque estuvo en intoxicación, no cobró no pagó las deudas, ¿no? Falla de roles por el consumo, ¿no es cierto? Situaciones usadas en situaciones peligrosas, cuando estoy conduciendo, cuando estoy operando, ¿no? Cuando estoy ejerciendo la labor de médico, ¿no? Cuando estoy litigando, me meto un toque, ¿no? De cocaína o alcohol, ¿no? Ahí ese es otro criterio. Consumo pese a problemas. Ya sabes que te ha causado problemas, ya te has chocado, ya te han detenido, pero sigues consumiendo. Consumo por más tiempo y en mayor cantidad de lo planeado. No te das cuenta y son ya 3 días que consumes. No te das cuenta y ya son 14, 15, 20 paquetes o quetes, ¿no? de pasta, ¿no? O son ya no son una cajetilla, son 2, 3, 4 cajetillas, ¿no? Y empieza a aparecer dos aspectos importantes. Uno es lo que se llama el síndrome de tolerancia y el otro es el síndrome de abstinencia. La tolerancia significa que cada vez necesito más y cada vez me hace menos efecto. Entonces, eso sucede obviamente por mecanismos. Inicialmente de repente pueden ser homeostáticos, pero después ya son alostáticos. O sea, cambian los puntos de base. Cada vez cambian puntos de base. Cada vez necesito más droga, ya no para sentirme mejor, o sea, para tener placer, sino para que no me dé lo que se llama la abstinencia. Ya, ese es el problema de la tolerancia. ¿Ya? Muchos pacientes roban, hasta son capaces de lanzarse del segundo piso para consumir, no tanto porque van a disfrutar, ya no es un vicio al final es más bien una tortura, porque cuando te viene el dengue o la abstinencia, en ese momento la persona sufre un conjunto de síntomas muy severos. Pueden ser alucinaciones, convulsiones, dolores, mucha ansiedad, taquicardia, síndromes de disautonomía, etcétera, ¿no? Eso es lo que pasa cuando retiramos la dosis o disminuimos aunque sea un poquito, la llamada abstinencia. Entonces, esto es otro de los criterios que tiene que tener para que llamemos un trastorno por consumo. También tiene que tener deseo persistente e intentos infructuosos para dejar o controlar. Dice, yo le intento dejar pero no he podido, ¿no? O te dicen, doctor, ahora yo ya no tomo una caja, solo tomo una cerveza. Pero deja de tomar esa única cerveza. No, no puedo siempre. Ya, no puedes dejarlo, por más que quieras. Gasta mucho tiempo en obtener sustancias. Siempre está teniendo su guardadito o siempre se está agenciando de tener por ahí su sustancia. E incluso pues, es capaz de viajar, es capaz de irse a lugares con tal de tener la sustancia.
Se dejan de lado actividades sociales y recreacionales importantes por consumir, ¿no? Se consume sustancia pese a problemas físicos. Un paciente que tiene cáncer de pulmón o está con una traqueostomía, ¿no es cierto?, ya crónica, y siguen fumando por la traqueostomía, ¿no? Eso ha pasado bastantes veces, hemos visto pacientes así. Deseo intenso de utilizar la sustancia, o sea, constantemente hay lo que se llama el craving, necesito, ¿no? Entonces, tienen que estar esos criterios, ¿ya? Mínimos 2 o más en 12 meses para que tú digas que el paciente tiene un trastorno por consumo de sustancias. Entonces, yo les pido como algo para que se les quede toda la vida a ustedes, hagan este tamizaje a amigos cercanos, a familiares cercanos, y de repente tú mismo haces este tamizaje. Si tienes 2 de estos criterios, preocúpate. ¿Correcto? Porque eso es cuando ya nosotros estamos teniendo un trastorno. Ahora, ¿qué tipo de trastornos vamos a tener? Justamente vamos a hablar de dos casos importantes. Hay las llamadas intoxicaciones y hay las llamadas abstinencias, ¿ya? La intoxicación es, generalmente cuando habla de intoxicación, ¿a qué se le viene a la mente? ¿Qué es intoxicación para ustedes? ¿Qué es el estado de intoxicación por una sustancia? O cualquier cosa, por ejemplo, te tomas alcohol y te intoxicas, ¿no? Generalmente estamos pensando en la intoxicación severa o grave. No estamos pensando que la intoxicación es desde el momento que tú ingresas una sustancia ajena a ti, te estás intoxicando. Y la intoxicación puede ser leve, moderada, severa. ¿Correcto? O sea, eso es el síndrome que generas al consumir una sustancia. Por ejemplo, el alcohol, cuando lo vas a consumir inicialmente, tiene cierto grado, según la gran cantidad que hayas consumido. Si has consumido poco, vas a generar, por ejemplo, solamente al inicio, una activación, bastante, digamos, verborrea, bastante locuacidad, el ánimo se va a elevar. Y ya más adelante, ¿no es cierto?, cuando empezamos a tener problemas de repente en la coordinación, problemas en el habla, más adelante ya tenemos vómitos, tenemos ya alteración del juicio, y más adelante ya tenemos, pues, somnolencia profusa, y más adelante ya tenemos coma, ¿no?, con riesgo de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, la intoxicación es cualquiera de esos y lo clasificamos en leve, moderada, severa. ¿Ya? Entonces no se olviden, intoxicación es el síndrome que se genera al consumir una sustancia ajena al organismo. Ahora, en lo que es alcohol, lo conocemos claramente, ¿no? Están desde las leves, que puede ser a veces al inicio habla pastosa, mareos, falta de coordinación, hasta ya las más moderadas con marcha inestable, nistagmus, deterioro de la atención y la memoria, y hasta las más severas con estupor o coma, ¿no es cierto? Y finalmente muerte. ¿Cuál es el tratamiento para una intoxicación leve? ¿Cuál es el tratamiento? Hidratación, que coma bien, porque lo que pasa es que se deshidrata, pues es un diurético importante el alcohol, y aparte baja la glucosa. Entonces, una buena hidratación, una buena comidita, y ustedes han visto claramente, ¿no? Los calditos de gallina al día siguiente, o el don bajadón, comes y la cosa baja, pues obviamente estás restabilizando las alteraciones que ha producido la intoxicación por alcohol. Las moderadas, bueno, va a tener que ser lo mismo y un reposo, pues hasta que pase el efecto. Generalmente 1 gramo de alcohol es metabolizado por hora, si es que tu riñón está normal. Y cuando ya es severo, cuando ya hay un estupor un coma, pues ahí sí tiene que entrar a unidad de cuidados intensivos, manejar las funciones cardiovasculares, hidratación, y si es mucha intoxicación y más severa todavía, incluso hasta tienen que llegar a diálisis, ¿ya? Entonces eso es importante también reconocer. Entonces, ese es uno de los síndromes que se generan en lo que son los trastornos por uso de sustancias. Vamos a pasar ahora, y particularmente en lo que es el alcohol, ¿ya? Entonces, algunos se olviden de esto. En cannabis, la intoxicación por cannabis tiene etapas. Realmente empieza por una etapa de la subida, ¿no? En la que high le dicen, ¿no? La persona se relaja, se siente bien, locuaz, alegre, el grado de estima personal sube, goza en ese momento, ¿no? Después empieza un estado en el que llamamos, en el que pierde la noción del tiempo y el espacio, puede haber ciertas alucinaciones o pseudopercepciones, también hay las llamadas las anestesias, ¿no? Es sentir con un sentido lo que, a ver, es por ejemplo, escuchar olores, ¿no? O respirar sonidos, ¿no?
¿ya? Eso puede suceder en una intoxicación. O sea, con un sentido que no está hecho para ese estímulo, empiezas a percibir sensaciones, ¿ya? Entonces las personas empiezan, por ejemplo, a ver las notas musicales en el aire o empiezan a tener percepciones mucho más allá de lo que le genera un órgano sensorial pues, en estado normal. Y empieza la etapa que le llamamos stone, ¿no? O piedra, ¿no? El paciente empieza a estar totalmente fuera de la realidad, ¿no? Un estado a veces de disminución de la cualidad, de la cantidad de conciencia, pero realmente eso entra en un estado onírico, un estado, digamos, crepuscular, en el cual el paciente está en ese mundo, en las alucinaciones, y está duro generalmente, ¿no? Generalmente dicen, estás duro, ¿no? Lo dicen stone. Más adelante ya el paciente desciende, cuando ya va a descender todo esto, el paciente entra en una somnolencia y en un aumento de apetito impresionante. Pues no es nada extraño que los consumidores de marihuana siempre ya se guardan su bolsa de panes o pues de plátanos ahí para el bajadón, ¿no? Porque el bajadón en lo que es marihuana es muy fuerte, muy severo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con los receptores cannabinoides. Incluso se ha utilizado estos cannabinoides en algunas terapias, por ejemplo, en problemas que algunas personas que tienen problemas para el apetito, por ejemplo, en personas que están recibiendo quimioterapia, ¿no? A veces se quedan sin apetito y ayuda bastante en ese sentido solo la parte cannabinoide, ¿no? No la parte del THC, que es la parte psicotrópica, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa cuando hay una intoxicación por cannabis, ¿no es cierto? También puede haber taquicardia o también puede haber un ataque de pánico por ¿cómo se llama? Por cannabis, el llamado mal viaje, ¿no? El paciente empieza a alucinar cosas o empieza a tener un ataque de pánico, ¿no? Si te da un ataque de pánico cuando has consumido marihuana, a veces es mejor porque ya es un castigo positivo y ya no vas a querer consumir más, porque un ataque de pánico es terrible, es horrible, ¿no? Entonces, generalmente las drogas se refuerzan en su consumo por el placer que generan. Pues si una droga no te genera placer, no la consumes mucho. Intoxicación por alucinógenos. Bueno, obviamente van a producir alucinaciones, ¿no es cierto? Y aparte de eso, como hay bastante efecto del sistema adrenérgico, noradrenérgico, serotoninérgico, dopaminérgico también, va a haber aumento digamos, palpitaciones, taquicardia, sudoración, visión borrosa, tremores, ¿no es cierto? Dilatación pupilar, ¿no es cierto? ¿Saben por qué, no? Pues la adrenalina, ¿no es cierto? Y después incoordinación y finalmente puede haber incluso arritmias, muerte, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? En estos casos, las fiestas, los rape, ¿no? En las que pasan, pues, el famoso éxtasis, ¿no? Intoxicación por opiáceos, ¿no? Tiene varios componentes, importante, ¿no? Generalmente los opiáceos generan una euforia seguida de apatía. ¿Quieren ver intoxicación de esto? Vean los documentales del cantante Kurt Cobain, de Nirvana, si pueden verlo, ¿no? Ahí los últimos documentales sale él en una situación pues así, ¿no? De intoxicación, en que lo vemos al inicio eufórico y después lo vemos apático, lo vemos con retraso psicomotor y con alteración del juicio, totalmente lentificado, ¿no? Hay al inicio contracción pupilar, ¿ya? Y después ya cuando hay anoxia grave, porque ya imagínate que es una intoxicación muy severa, puede haber lo contrario, una dilatación. ¿Saben por qué? Porque se ha activado el sistema pues, adrenérgico, ¿no? Para tratar de compensar esto, ¿no? Pero inicialmente lo que vas a ver es una contracción pupilar. Vas a ver también, cuando digo euforia, es justamente lo que buscan los pacientes. Es una sensación muy placentera, muy placentera. Algunos lo describen incluso como si tuviera 100 orgasmos al mismo tiempo, ¿no? Esa potencia, ¿no? Y eso es lo que refuerza el consumo, ¿no? Puede llegar a un extremo, es una droga depresora, ¿ya? Y puede generar somnolencia, coma y habla pastosa, ¿no es cierto? Otra película que vean se llama Transporting, si la pueden ver, también está ya sé que está en Amazon, en la cual pues la historia de ciertos chicos en Escocia que tienen mala vida, pero lo bueno de esta película es que te describe claramente todos los síntomas que una persona sufre, tanto en la intoxicación como en la abstinencia
opioides. Sería bueno que lo vean. Yo creo que con eso ustedes lo ven y ya está, ya queda para siempre aprendido, ¿no? Porque que vean esto a veces no es tan frecuente en las emergencias, ¿no? Bien, entonces, generalmente las drogas depresoras en intoxicación, que generan en intoxicación depresión, después de que ya se ha convertido en un paciente con dependencia, su abstinencia genera lo contrario, más bien genera activación. Por ejemplo, el alcohol es depresor, te hace dormir, pero su abstinencia es severa. Ya, lo vamos a ver más adelante. Igual, la abstinencia por heroína es una abstinencia severa. El paciente empieza a sudar, a irse en diarreas, a estar cialorreico, empieza a tener dolores musculares fuertes, potentes, empieza a estar alterado, irritable, ¿no? Y finalmente, pues, la temperatura empieza a subir, empieza a haber alteración del sistema nervioso autónomo simpático, ¿no? Y finalmente viene la muerte, ¿no? Igual pasa en los hipnóticos, ¿ya? En intoxicación produce sobre todo eso, pues, puede producir sedación, puede producir relajación muscular, puede producir pues, disminución de la ansiedad, pero en estados de abstinencia puede producir más bien lo contrario, ¿no? Ansiedad, insomnio, puede producir hasta convulsiones, ¿no? Dolores musculares también, ¿no? Entonces muchas pacientes también igualito van a emergencia porque no pueden dormir, ¿no? Y le dan la benzodiazepina para que duerma. Y a veces no se dan cuenta que ese no dormir no es tanto por un insomnio crónico, sino por un síntoma de abstinencia del paciente. ¿Cuánto tiempo se debe utilizar una benzodiazepina para el sueño? ¿Ustedes saben más o menos cuánto tiempo debe utilizarse? ¿Por cuánto tiempo mínimo o máximo debes darle a tu paciente una benzodiazepina para problemas de sueño? ¿Cuánto? Bueno, una semana, pero digamos que todavía va a continuar. ¿Cuánto es lo máximo? Bueno, según la evidencia, un mes. Después de eso ya empieza a perder su poder hipnótico. Vas a necesitar más dosis. ¿Y cuánto tiempo máximo puedes utilizarlo para cualquier otro tipo de situación? Máximo debes utilizarlo máximo 4 meses. Después de eso ya empieza a haber síntomas y signos de dependencia. Así tan temprano como lo ven. Entonces, eso de que fui a cardiología y el cardiólogo me dio mi alprazolam para que descanse, para que no esté tan tenso, en vez de mandarlo a psiquiatría para que vea sus problemas, porque obviamente el paciente cardiovascular tiene riesgo de depresión, ansiedad y un montón de cosas. Entonces le dejamos año tras año con el alprazolam, ¿no? Yo tengo mi abuelita también que años tras años le habían dado el alprazolam, ¿no? Y para retirárselo ha sido bien difícil, pues no podía dormir sin alprazolam, ¿no? Y cada vez necesitaba más cantidad de alprazolam para dormir, ¿no? Y bueno, cortesía de nuestros amigos cardiólogos, ¿no? Por eso llévense este tipo de aprendizaje, ¿sí? Las benzodiazepinas son muy buenas al inicio, son uno de los fármacos más importantes para producir una sedación, para producir el efecto hipnótico, para disminuir la agitación, ya lo hemos visto con el midazolam junto con el haloperidol, y para las irritaciones psicomotoras, pero más allá del mes, mucho cuidado, ¿ya? Si tiene un problema de sueño y no se está controlando, envíalos a los especialistas, ¿no? Puede tener una apnea de sueño o puede tener un problema psiquiátrico, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Sobre todo tengan mucho cuidado. También las benzodiazepinas en intoxicaciones crónicas pueden producir desinhibición. Es tan igual como el alcohol, ¿ya? Desinhibe. Si tienes lesión cerebral, más todavía te va a desinhibir. Si lo das en retraso mental, el paciente se va a volver más desinhibido. Si lo das a personas adultos mayores, vas a generarles desinhibiciones y también les vas a generar mayor deterioro cognitivo porque tiene efectos anticolinérgicos. Y en personas con bastante impulsividad tipo TLP, mayor riesgo suicida. En personas que tienen estrés postraumático, mayor riesgo de que hayan reminiscencias, pesadillas o flashbacks. ¿Ya? O sea, es una droga que hay que saber cómo utilizarla, ¿sí? De igual manera con el alcohol. Entonces, vamos a ver. Hay que tenerlo mucho cuidado. Y el antídoto en caso de una intoxicación severa, ¿no es cierto? Es el flumacenilo, no se olviden. Lo que hace los hipnóticos, los benzodiazepínicos, es en el receptor GABA, que es el mayor inhibidor, ¿no es cierto?, del sistema nervioso, se une a su propio receptor y hace que aumente la apertura del canal de cloro. Ustedes saben, el cloro es un anión y intracelular lo que va a hacer es hiperpolarizar, o sea, va a hacer que disminuya la capacidad de excitación de la neurona, ¿no es cierto? Cuando lo juntas con alcohol, potencias ese efecto. Y eso sí, tomar alcohol junto con benzodiazepinas es
potencialmente mortal. En esos casos hay que tener mucho cuidado y siempre preguntar qué ha consumido el paciente, ¿no? Y el antídoto, el flumazenilo. Los estimulantes, igual, lo que hace es inhibición de recaptación de serotonina, perdón, de adrenalina y dopamina, entonces van a generar midriasis, van a generar agitación, retardo psicomotor, taquicardia, sudoración, aumento de la presión arterial, a veces pueden haber distonías, náuseas, vómitos, confusión y a veces también puede haber, sobre todo, mucha euforia y también puede haber mucho aumento a veces de la autoestima, de la sensación de estima personal, ¿no? Cuando uno consume cocaína, pues la persona se cree lo máximo, ¿no? Y también, sobre todo, muy frecuente que haya psicosis, sobre todo paranoide, ¿no? No es tan infrecuente que las anfetaminas o la cocaína genere la noica, que le llaman los consumidores, ¿no? Que el paciente siente que lo persiguen, que lo están viendo. Tanto en intoxicación como en abstinencia también puede producir. Entonces, puede haber alucinaciones, la más frecuente siempre las auditivas, visuales y táctiles. Mucho cuidado también, es un vasoconstrictor periférico, ¿no? O sea, de los vasos más chiquitos, ¿no? ¿Y cuáles son los órganos que tienen los vasos más chiquitos? ¿Qué órganos blancos? Cerebro, ¿no? El riñón, el corazón, ¿no? Mucho riesgo de accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal aguda o riesgo también de que haya un síndrome coronario, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar a lo que es abstinencia. La abstinencia es el síndrome que se genera cuando hay disminución o retiro abrupto de una sustancia que ya se usa de manera frecuente, ¿no es cierto? Y tolerante, ¿no es cierto? Y entonces es una condición médica porque el organismo en serio está entrando en una disfunción severa. Hagan de cuenta lo siguiente, ¿ya? El cuerpo tiene como el yin y el yang, ¿no? El sistema glutamatérgico activa y el sistema GABAérgico desactiva. Y este equilibrio te permite fluctuar entre los estados de vigilia y los estados de sueño, ¿no es cierto? Si está muy activado el estado de activación, puedes llegar a tener una psicosis, puedes llegar a ponerte agresivo, incluso puedes llegar a convulsionar y estar en un estado de alteración del sistema nervioso simpático que te puede llevar hasta la muerte. Y de igual manera, si el GABA está muy activado, puede llegar a una depresión cardiorrespiratoria y fallecer. ¿Qué pasa cuando consumimos nosotros alguna sustancia? Esto de acá empezamos a alterarlo. Con el tiempo, si consumimos un depresor, ¿no es cierto? El sistema para compensar esto va a subir demasiadamente, digamos, de manera muy sostenida va a subir la activación, ¿ya? Entonces, cada vez vas a tener que utilizar más dosis del depresor para poder, ¿no?, lograr. Y con el tiempo va a seguir subiendo la activación innata. Basta que un día retires al depresor, estás con esta activación muy, muy pronunciada y eso te genera justamente el síndrome de abstinencia. ¿Cuál es la sustancia que generalmente te ayuda más a disminuir la abstinencia en un momento dado? Es la misma sustancia, ¿ya? O sea, por ejemplo, las personas cuando están en abstinencia toman alcohol, se les pasa la abstinencia. Cuando están en abstinencia de opioides, toman opioides, se les pasa la abstinencia. ¿Correcto? El tema es el siguiente, ¿no? Si esa persona que ya modificó su cerebro en demasiada activación no tiene una ayuda inmediata, de repente no le vamos a dar, pues ya, sabe que llegó, denle heroína, ¿no? Le vamos a tener que dar digamos, una droga que tenga ciertas funciones similares, parecidas a la droga, pero que no tenga un efecto, pues, obviamente tóxico o digamos, letal, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos abstinencias de un depresor como el alcohol, ¿qué utilizamos para las abstinencias del alcohólico? El famoso diazepam, ¿no? ¿Por qué utilizamos diazepam en la abstinencia del alcohol? Porque estamos nuevamente activando con una benzodiazepina los canales de GABA, haciendo que aumente el cloro intracelular para justamente disminuir esa hiperactivación, ¿no? Y vamos a tener que hacer un descenso progresivo hasta que esto se estabilice, ¿no es cierto? Entonces, si no tratamos la abstinencia por el alcohol, algunas se resuelven y otras pueden llegar a delirium tremens, incluso a la muerte o a convulsiones. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero por la abstinencia alcohólica. La abstinencia alcohólica genera, sobre todo, hiperactivación del sistema simpático. Empieza a haber hiperactividad del sistema autónomo, frecuencia cardíaca elevada, puede haber insomnio,
temblor en las manos. En las primeras 6 horas empezamos a ver el tremor, la ansiedad. Las primeras 24, insomnio. Puede haber alucinaciones visuales, que pueden ser tan tempranas como 6 horas o tan tardías como 72. Agitación psicomotriz, que puede presentarse tan temprano como en las primeras 6 horas o también tardíamente hasta las 72. Lo que es ansiedad, y en las primeras 24 o 48 horas puede aparecer lo que es convulsiones tónico-clónicas. Y la peor complicación es el delirium tremens, que puede aparecer hasta en las primeras 72 horas, en las cuales ya entramos a esta alteración. El delirium es un síndrome en el cual el organismo empieza a tener un mal funcionamiento en las funciones psicológicas, cognitivas, ¿no es cierto? Producto de una alteración en la economía, en la regulación del cuerpo. Por ejemplo, una persona que tiene una fiebre muy alta, el exceso de temperatura altera el funcionamiento cerebral y genera un estado de delirium, ¿correcto? En el cual puede haber confusión, puede haber alteraciones en la atención, puede haber alucinaciones, es fluctuante, generalmente aparece más en la noche, disminuye un poco en el día, y el paciente puede estar agitado o puede estar también demasiado hipoactivo, ¿no? Entonces, eso es importante diferenciarlo y generalmente aparece de manera aguda después de que algo ha sucedido. Entonces, esto nos está diciendo si hay delirium en el alcoholismo, perdón, en la abstinencia alcohólica, nos está diciendo que es una abstinencia muy severa y probablemente también haya alguna otra alteración adicional en la economía, digamos, del organismo. Siempre cuando hacen delirium tremens un paciente con alcoholismo, descarten que haya alguna alteración en algún órgano blanco. Por ejemplo, el primer órgano blanco que tienes que descartar es, por ejemplo, el hígado, ¿no? De repente está haciendo una hepatitis aguda, o está haciendo una insuficiencia hepática, o de repente tiene un sangrado, o de repente tiene una neumonía por aspiración, o tiene una infección urinaria, ¿no? Generalmente, por ejemplo, personas que entran para operarse, pacientes con alcoholismo severo, entran por operarse una fractura, generalmente terminan haciendo delirium tremens, ¿ya? Por eso hay que saber cómo manejarlo con anticipación. Si no detectas esto, es muy infrecuente, generalmente el delirium tremens puede venir en el 1 o 2% de pacientes, pero cuando no lo detectas, cuando se presenta, tiene una mortalidad hasta el 20%. Y no todos los deliriums son escandalosos, ¿no? Como viendo, por ejemplo, las arañitas en el techo, ¿no? A veces ven serpientes, ven digamos, que sienten que les caminan animales por la piel y están agitados. Los más peligrosos delirium son los hipoactivos, ¿no? Los hiperactivos, bacán, lo podemos ver, molestan, ¿no? Y entonces llaman, la enfermera te va a llamar a medianoche. Doctor, por favor, el paciente está agitado, póngale su diazepam, su alprazolam, póngale su haloperidol. Pero si tú piensas que solo es una psicosis, etc., no te das cuenta que está en delirium y no haces una desfocalización adecuada, el paciente se te va a morir, ¿ya? Entonces, a veces hay delirium hipoactivos. El paciente simplemente está muy, muy tranquilo, muy confuso. Hablas con él y lo ves confuso. Y nadie se ha dado cuenta que el paciente no responde, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre estar haciendo su examen mental. No se olviden hacer su examen mental a cualquier paciente. Abstinencia por cannabis. Anteriormente se creía que no había abstinencia por cannabis. Es que el cannabis que consumían los Beatles en esas épocas pues tenía solamente 5% de tetrahidrocannabinol. Actualmente ya esto ha mejorado y actualmente se están produciendo cepas modificadas genéticamente, sobre todo en Sudamérica, que pueden llegar hasta 20-25% de tetrahidrocannabinol. Entonces las marihuanas de ahora son las más potentes, ¿no? Las ska, hay tanta variedad que, por ejemplo, antes solamente podía hacer una cosecha al año. Actualmente vienen unas sin pepa que puede ser hasta 4 cosechas por año. O sea, es un negocio, ¿no? Entonces, esa cantidad de tetrahidrocannabinol está generando ya un síndrome muy severo, sobre todo de abstinencia. Generalmente se presenta lo contrario, miren, de lo que te subía, más bien te baja, ¿no? Cuando no estás consumiendo cannabis, irritabilidad, nerviosismo, sobre todo hay lo que se llama el síndrome amotivacional. El paciente tiene síntomas depresivos, insomnio. ¿Y qué pasa con el apetito? ¿Qué creen? ¿Sube o baja en abstinencia? En intoxicación subía, pues sí o no, y en abstinencia baja, ¿ya? El ánimo deprimido, dolor abdominal, temblores, ¿no? Generalmente viene por eso, ¿no? Entonces,
y ven acá, más pérdida de apetito o peso. Entonces el paciente entra en esto, ¿no? Generalmente puede aparecer en los primeros días, ¿ya? En los primeros días que has dejado de consumir. Para los opiáceos es una de las abstinencias más terribles. El paciente realmente sufre mucho. Empieza con humor disfórico, náuseas, sobre todo empieza a estar muy colinérgico, ¿ya? ¿No? Cealorrea, diarrea, sudoración severa, dolor excesivo, lagrimeo. Empieza primero con, bueno, obviamente, primero al inicio era miosis, ¿no? Y ahora hay dilatación pupilar, diarrea, bostezos, y después empieza el síndrome de los síndromes autonómicos, fiebre, ¿no es cierto? Hipertensión, taquicardia e insomnio, y el paciente finalmente colapsa. Entonces, en estos casos tenemos que darle algún análogo. Generalmente le dan lo que se llama la metadona, para que en estos casos se puedan controlar, digamos. Ahora, pero obviamente pues se tiene que hacer de una manera estructurada, ¿no? Acá en el Perú no lo tenemos, ¿no? Y cuando un paciente se ha intoxicado severamente con un opioide, ¿qué le damos? Tenemos que dar un bloqueador, ¿no es cierto?, de receptores opioides. ¿Cómo se llama eso? La naloxona, ¿ya? No se olviden, ¿ya? La naloxona es para bloquear. Eso, por favor, no le den en abstinencia, por favor, ¿ya? En abstinencia ahí sí comen un golazo, ¿ya? Eso es en intoxicación severa. Y en abstinencia tienen que darle un análogo, porque si no le damos un análogo, el paciente va a empeorar. Y en casos severos incluso hasta tienen que usar clonidina, ¿no? Porque el estado neurovegetativo empeora severamente. Abstinencia a sedantes hipnóticos. Generalmente puede empezar no inmediato. A veces hasta se puede demorar una semana o 2 semanas. Entonces el paciente ya no puede dormir, está irritable, está ansioso, sudoración, convulsiones, intolerancia a las luces y a los sonidos. Eso sucede en pacientes que tienen abstinencia a los... Por eso siempre que le vengan a la pastilla y les está exigiendo, pero deme mi pastilla para dormir, ¿cuánto tiempo está tomando, señora? No, eso yo siempre tomo ya años. Psiquiatría, de una vez, ¿ya? Porque obviamente está sufriendo la persona. Y no es justo que personas decentes, que personas... señoras de su casa, señoras amas de casa que pues tuvieron una fractura de cadera, o tuvieron, yo que sé, una situación, yo que sé, pues fueron por un problema cardiológico, terminen siendo adictas, ¿no? Y es bien difícil para una persona así aceptar que es adicto, ¿no? Tengo casos de señoras mayores de edad que les ha costado tanto poder dormir después de dejar las benzodiazepinas, y sobre todo aceptar que tienen un problema. Hacían lo que se llama el doctor shopping, ¿no? Lo que hacían era, se iban de doctor en doctor para la receta, y así tenían sus guardaditos para todo el año, ¿no? Así seguían aumentando o sea, por favor, entonces cuando les quieran sacar benzodiazepinas o les quieran sacar opioides, lo mejor que pueden hacer es preguntar y referir a psicología o a psiquiatría. De una manera, obviamente, de una manera inteligente y empática. Sobre todo, acuérdense de esto. ¿Cuáles son las benzodiazepinas que más producen dependencia y abstinencia? Son aquellas que tienen vida corta, media y más potencia. Midazolam, triazolam, alprazolam. ¿Ya? Esas son las más potentes. Te ayudan en el momento, ¿no? Pero si las usas más de 3, 4 meses, vas a empezar a tener mucha más riesgo de que tengas problemas. Así que eso alprazolam, por favor, con mucho cuidado, ¿sí? Con eso tampoco no les digo que no lo utilicen. Utilícenlo unos días mientras vas refiriendo al psiquiatra. Bien, entonces, generalmente nosotros, ¿qué hacemos cuando manejamos este tipo de abstinencias? Les tenemos que dar benzodiazepinas, calculamos la dosis que está consumiendo y lo pasamos a benzodiazepinas que tengan tiempo de vida más largo. Por ejemplo, el alprazolam como dura poco, 6, 8 horas, después de que ha tomado la pastilla, a las 6, 8 horas el paciente está ya con ganas de tomar más, ¿no? Si se toma un clonazepam no es tan potente, pero por lo menos hay menos síntomas de abstinencia. Entonces lo podemos pasar a lorazepam, lo podemos pasar a diazepam o a clonazepam. Hacemos la equivalencia, hay una tabla de equivalencia. Así como hay una tabla de equivalencia de corticoides, también hay una tabla de equivalencia de benzodiazepinas. Entonces lo pasamos a esa misma dosis y lo podemos ir disminuyendo en semanas o en meses, ¿ya? En algunos casos vamos a tener que utilizar otras estrategias, como algunos anticonvulsivantes como gabapentina, y en otros casos vamos a tener que utilizar incluso hasta algunos antipsicóticos tipo lanzapina, quetiapina para controlar el sueño, ¿no? Eso ya entra en otro cápite. Abstinencia por estimulantes.
igual, ¿qué es lo que esperas, no? El paciente debe estar fatigado, irritable, disfórico, puede tener insomnio o hipersomnia y sus sueños son muy vívidos. O sea, sus sueños parecen reales, ¿no? Generalmente le viene con eso, ¿no? Eso te va a pasar a los pacientes que tienen consumo de cocaína, ¿no? Vienen muy irritados, muy agitados, disfóricos. Generalmente esto puede suceder en las primeras 2 semanas. Ya en el día 14, luego de consumir, viene un hambre por consumir cocaína muy severo. Peor si está consumiendo pasta básica. No se olviden ver esta película, se las recomiendo. La 1, solo vean la 1. La 2 no es tan recomendable. Si les gusta, bueno. La 1 es genial, brillante como una pasantía, ¿no es cierto?, por el tema de lo que es adicciones. Vemos a lo que es preguntas y respuestas. Puede inducir psicosis que es fácilmente confundida o mal diagnosticada con esquizofrenia paranoide. ¿Cuál de ellos? ¿Ya? Es importante. Entonces tú dices, para que se produzca psicosis, el doctor me dijo que tiene que haber mucha dopamina, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál de estos generará bastante dopamina? ¿Qué dicen en el chat? ¿Cuál de estos causará mayor cantidad de dopamina en una intoxicación? Que puede incluso inducir una psicosis que parece esquizofreniforme, ¿no? A ver, ¿los barbitúricos van a liberar dopamina? No, pues, ¿no? ¿Ya? La heroína puedes liberar, sí, puede ser en parte, pero no tan frecuente como otros. Las benzodiazepinas de igual manera, ¿no? Ya le he dicho, canales de GABA, ¿no es cierto? Cloro intracelular, ¿no? Anfetaminas, inhibidor de recaptación de dopamina, adrenalina. Esto sí puede ser. ¿Y la clorpromacina qué cosa era? De la anterior clase. Acuérdense de la serendipia. Lo descubrimos por casualidad y nos funcionó. Lo utilizaban primero utilizaban los anestesiólogos, pero se recuerda que daba un estado neuroléptico, de neurolepsis. ¿Quiénes producen neurolepsis? Los antipsicóticos. ¿Ya? La clorpromacina es el primer antipsicótico descubierto, ¿ya? Y entonces, este es un antipsicótico, bloqueador de dopamina, pues no te va a producir una esquizofrenia, ¿no? Ya sería el colmo, ¿no? Entonces, de todos estos, ¿cuál piensan que es? ¿Qué alternativa? La D. Así es, ¿ya? Anfetaminas te puede producir una psicosis tipo esquizofrenia. ¿Quieres ver casos de esos? Uf, en Perú tenemos bastantes, ¿ya? Incluso una persona falleció, pues un futbolista muy reconocido, que era muy talentoso, pero lamentablemente pasó eso. Y hemos visto, por ejemplo, ustedes claramente vean cuando vean, buscan en YouTube, ¿no? Paciente se hace, ¿no? Digamos, de un momento a otro se bloquea, ¿no? Claramente ven, el paciente sale totalmente maníaco, totalmente disfórico, calato a la calle, haciendo barra, haciendo cosas, ¿no? El paciente está después de una intoxicación por cocaína, ¿no? Se pueden poner agresivos, irritables. Para ellos va a ser necesario en estos casos, pues de todas maneras, si están muy psicóticos, muy agitados, tenemos que utilizar un neuroléptico en una dosis baja, con una benzodiazepina potente de corta duración como midazolam, tenerlo en un lugar acondicionado donde no se lastime. Si va a ser necesario restricción mecánica, solo en caso de que el paciente se esté agrediendo, se quiere escapar, se quiere hacer mucho daño. Y esperar, pues obviamente, que baje el efecto de la droga que está utilizando. Y hacerle su chequeo cardiovascular y todos los órganos blancos, ¿no? Porque puede, ya saben, produce vasoconstricción. En esos casos, por favor, también se sube la presión. No utilicen propranolol, ¿ya? Por favor, el propranolol es un betabloqueador, sí, baja de repente la presión, la taquicardia, pero como baja la presión, disminuye la precarga. Y si está con la vasoconstricción en la coronaria, que justamente es la primera que cuando haces el gasto cardíaco recibe pues la irrigación, ¿qué vas a hacer? Lo vas a infartar más todavía, ¿ya? Así que no uses propranolol cuando hay intoxicación por cocaína, ¿ya? Bien, síntomas y signos de síndrome de abstinencia alcohólica severa, delirium tremens, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Ya hemos visto los síntomas de abstinencia por alcohol, ¿no es cierto? Pero aparte del delirium, ya hemos dicho que se suma, sobre todo, el delirium es un estado agudo, sobre todo, de alteración confusional. ¿Correcto? De alteración
funcional. Está confuso, es un síndrome confusional. Entonces, sí, hay diaforesis, hay temblores, vómitos, convulsiones, sí, pero acá no estamos viendo que haya delirium. ¿Qué alternativa es la que contiene el delirium? La B, así es, ¿no? Desorientación. Entonces, por favor, si tú tienes un paciente con a veces los pacientes con alcoholismo los traen a emergencia y dicen, está borracho, no lo toquen. Si lo traen intoxicado por alcohol y está totalmente dormido, ¿qué es lo que tienes que por lo menos descartar? Que no esté en coma, ¿no es cierto? Que no esté en coma, ¿no? O en depresión cardiorrespiratoria. Si ves que está tranquilo durmiendo, no te preocupes, ¿no? Lo hidratan y ya está, se acabó, ¿no? Y cuando un paciente viene en abstinencia, viene así, temblando, lo primero que tienes que descartar es que no esté en delirium. ¿No? Y trátalo, por favor, porque también puede temblar, puede convulsionar, ¿no? O sea, tú no vayas a enviar a tu casa a un paciente o lo hagas esperar mucho. Es una emergencia que tienes que tratar. ¿Con qué vas a tratar la abstinencia? Con un análogo, ¿no es cierto? ¿Qué sería? No le vas a dar alcohol, pues, ¿no? A la persona que tiene abstinencia por alcohol, ¿no? ¿Qué le vas a dar? Una benzodiazepina. ¿Para qué? Permita la hiperpolarización intracelular y disminuya la posibilidad de convulsión y todo lo demás. Si es un paciente demasiado pues, consumidor, incluso vamos a tener que asociar un anticonvulsivante como gabapentina. Ya, hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, otra cosa que tienes que ver en ese paciente es su estado de conciencia. Si cuando hablas con él lo ves desorientado, lo ves con problemas de atención, dices, doctor, está con alteración de la conciencia, está confuso. Este va a ser delirium. Hay que buscar cualquier tipo de infección, cualquier otra cosa más y hay que tratarlo. Hay que tratar la abstinencia y desfocalizarlo porque en cualquier momento se va a empeorar el caso. 20% de mortalidad si no es detectado. A veces también van a venir con falla hepática y justo las benzodiazepinas y justo los anticonvulsivantes, ¿qué cosa hacen al hígado? A ver, la carbamazepina, ¿qué le hace al hígado? Valproato. Causa daño hepático. ¿Ya? Y las benzodiazepinas también necesitan del hígado para su metabolismo. Entonces, ¿qué utilizaremos? Utilicen lorazepam, que tiene una vía alternativa, y utilicen gabapentina, que también tiene, más que todo es por glucuronidación, que funciona su metabolismo, de tal manera que así corren menos riesgo de que el paciente pues, termine con un problema severo. El fenómeno de dependencia a las benzodiazepinas. Entonces, disculpen, la alternativa anterior es entonces la alternativa B, agitación psicomotriz, desorientación, alucinaciones y temblores. Bien. El fenómeno de dependencia a las benzodiazepinas se producen con cualquier dosis, incluso con dosis bajas. Se produce incluso en tratamientos inferiores a 3 meses. Se produce especialmente con la de semivida corta y de potencia alta. Se produce especialmente con las de semivida larga y potencia alta o es típico en todos los grupos de edad. ¿Con cuál de ellas es más frecuente el fenómeno de dependencia? ¿Qué alternativa? Así es. Ya, llévenselo para siempre, ¿ya? Con esto, por favor, no le tengan miedo a las benzodiazepinas, pero utilícenlo sabiamente, ¿ya? Entonces, acuérdense, ¿ya? Las de vida corta, corto tiempo, ¿ya? Y las de potencia larga, también corto tiempo. Adolescente de 15 años es traído por presentar euforia y ansiedad. Al examen médico, taquicardia, taquipnia, tiene hipertensión, tiene hipertermia, los ojos están con midriasis bilateral y tiene un antecedente de epístaxis y rinorrea crónica. ¿Cuál sería la sustancia que lo ha intoxicado? ¿Cuál? Cocaína, ¿no? ¿Y por qué la epístaxis? ¿Pero por qué sangran? Pero, por ejemplo, pero ¿cómo es que irrita? O sea, no tanto que irrita. Bien, le digo una cosa. Sufren de úlceras o de perforación del tabique nasal. ¿Por qué? ¿Por qué se produciría una úlcera? ¿Por qué? ¿Y por qué se produce la necrosis? Perfecto. Vasoconstricción crónica con esto. Va a haber poca perfusión, se va a producir primero una úlcera, una herida, una úlcera y finalmente se perfora. Ya, eso lo mismo está produciendo en tu... Hay personas que han tenido 3, 4 infartos silentes, ¿no? Tú pues haces su EKG y ¡wow! Tiene infartos antiguos, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿no? Son pacientes que ya necesitan... Mira, es que tiene 15 añitos. Bien difícil, va a ser un caso muy complicado. Entonces,
cocaína, ¿no es cierto? Y mira, las demás, marihuana es un estimulador, pero no te va a producir pues fiebre, ¿no? Puede haber taquicardia, ¿no? Pero también es depresor, no estaría tan eufórico y ansioso. Un alucinógeno podría producir esto, pero más que todo habría pues, alucinaciones, alguna otra cosa más. Heroína, más bien es depresor, ¿no? Y benzodiazepina también es depresor. En los trastornos por consumo por cannabis, marihuana, ¿qué se observa? Examen de residentado 2015. A ver, analicemos claramente. ¿Qué es lo que más podría ser? Y ojo, por favor, quítense la idea obsesiva y la compulsión de querer encontrar la respuesta del libro. No va a suceder. Les van a dar alternativas y las alternativas traten de descartarlas de acuerdo a la pregunta. Eso me ha servido a mí, ha servido a muchas personas para que justamente enfoquen. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la menos, digamos, la más probable? Para empezar, ¿disminuye el apetito? No, aumenta, pues, ¿saben, no? Los bajadones. ¿Produce bradicardia? No, algunos pueden venir hasta con taquiarritmias o con ataques de pánico. ¿Produce cialorrea? No, vienen sequitos, ¿ya? Secos, ¿ya? Por eso después también les da bastante sed. ¿Disminuye la sed? No, aumenta la sed, ¿ya? Ahora, estos síntomas estarían presentes de repente en abstinencia, tal vez, ¿ya? Pero no tan severamente, ¿no? Entonces, mejora la autoestima. Diríamos que aumenta el estado subjetivo de autoapreciación, ¿no? Porque si decimos mejora la autoestima, pues lo utilizaríamos como tratamiento para la autoestima, ¿no? De repente no ha sido tan feliz esa palabra, pero no mejora, sino aumenta, digamos, aumenta, ¿no? Mejorar tiene una connotación terapéutica, ¿no? Entonces, aumenta la autoestima. Adolescente de 15 años acude por euforia, ¿no? A ver, ¿ustedes saben cómo es la euforia? Nosotros hemos sentido estados de euforia, también es normal que en algún momento tengamos euforia. ¿En qué estado ustedes entran en euforia automáticamente? ¿Después de qué? Mira, mete gol Perú y entras en euforia. Esa alegría desmedida que hasta buscas estimulación propioceptiva, abrazando, gritando, saltando. Ese es el estado de euforia, ¿ya? Entonces, un estado, pues, totalmente casi maníaco, pues, ¿no? Pero normal, ¿no? Porque esa euforia va a pasar en un rato. Pero si el paciente está eufórico constantemente, ya han pasado horas, ya han pasado días, ya, pues eso sí es un trastorno, ¿ya? Entonces, otra vez, nuestro adolescente de 15 años viene eufórico, con incremento de actividad motora, alerta mental, disminución de la fatigabilidad y al examen físico, midriasis, ¿no? Eso no vas a encontrar, por ejemplo, en la manía, midriasis, ¿ya? Taquicardia e hipertensión arterial. ¿Cuál sería la droga causante de esta sintomatología? Analiza droga por droga. Acá estamos viendo activación o desactivación. Estamos viendo activación, ¿no es cierto? Entonces, ¿hipnótico? No, ¿no es cierto? ¿Marihuana? Mira, la marihuana tiene el doble efecto. Te desactiva mientras te activa. O sea, te puede hacer taquicardia, todo, pero estás volando. Entonces, no te va a producir tanto euforia, ¿ya? O tanto actividad motora. Más bien estás stone, duro, piedra, ¿ya? Entonces, marihuana por ese lado no va. ¿Cocaína? Sí, probablemente, ¿no? Opioides, más bien te deprime, ¿no? Anfetamina también, ¿ya? Pero, entonces tú dices, ¿cocaína o anfetamina? ¿Qué hacemos, doctor? En este caso, ¿qué es lo más probable acá en el Perú? Cocaína. ¿Ya? O sea, si tienes anfetaminas, tienes plata. ¿Ya? El espíritu, eso son drogas para los gringos. Por eso hasta han creado una serie con el Breaking Bad, no sé si han visto ustedes, ¿no? Una serie en la que todo va hacia Estados Unidos. Acá no hay mercado para anfetaminas. Paciente de 20 años, posterior a discusión con su pareja, ingiere 30 tabletas de clonazepam de 2 miligramos. ¿Cuántas dosis ha ingerido? 60 miligramos. Ya, ese es severo, ¿eh? ¿Cuál sería el antídoto de elección? ¿Qué te va a producir? Una depresión cardiorrespiratoria por aumento del ingreso del cloro. Entonces tenemos que dar algo que bloquee eso. ¿Ya? ¿Ya? La atropina más bien. ¿Qué produce la atropina? A ver. ¿Estímulo o desestímulo? La atropina hasta te puede producir psicosis. Es un estimulante, ¿ya?
Sucede cuando tú le das esto a atropina, bueno, tiene, por ejemplo, por carbamatos, ¿no es cierto? Porque está produciendo un síndrome colinérgico severo, ¿no? Está babeándose a lo reico y está descompensando. Se le das atropina y tienes que atropinizarlo con un protocolo. Si te pasas, vas a ver claramente, yo siempre, el primer paciente fue eso, un adolescente de 14 años que intentó suicidarse. La atropinizaron, no se dieron cuenta, en la noche estaba viendo animalitos, a Goku, estaba viéndolo en el techo, se intentó salir incluso por la ventana, ¿no? Al día siguiente, oh, tiene psicosis, nada, pues no, tiene esquizofrenia, no, fue la atropina, ¿no? Praliloxima se utiliza para otras cosas, ¿no? Naloxona, ¿para qué era? ¿Se acuerdan? Para los opioides, ¿no? ¿Ya? Y carbón activado, bueno, es algo físico que vamos a utilizar para que disminuya la absorción, ¿no? Entonces, en este caso, el flumacenilo, el tratamiento para la intoxicación por benzodiazepinas, porque es un bloqueador de los receptores de benzodiazepinas. Ahora, tienes que tener mucho cuidado. Siempre con tu flumacenilo tienes que tener tu diazepam. ¿Por qué? Si te pasas de dosis y bloqueas todos los receptores benzodiazepínicos, ¿qué puede pasar? Lo contrario, pues, una convulsión. ¿Ya? Entonces tienes que tener, eso tiene que ser con un seguimiento, con un protocolo especializado. ¿Ya? Siempre tengan su flumacenilo a la mano. Bien, vamos a entrar en un receso, ¿ya? De unos 10 minutos y regresamos por una segunda parte.